y esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Después vamos a ver los lujos y vamos a ver lo que tenían y todo el resto de la historia que ya conocemos. Pero esta imagen en particular, ¿qué nos está mostrando, Iván? Esta es una especie de caleta o depósito, un compartimiento que fue encontrada dentro del Centro de Convenciones Avivamiento, filial Mariano Roque Alonso, que era el lugar que era allanado esta tarde. Y lo que presumen los agentes de la SENAT y del Ministerio Público es que en este lugar se tenía probablemente la intención de ocultar dinero o algún objeto de valor, porque estaba justamente en una zona bastante escondida que sin embargo es descubierta por los intervinientes que tuvieron que romper allí una pared de yeso para finalmente ingresar a este sitio, Santi. ¿Cómo se percatan de la existencia de este lugar, Iván? O eventualmente llegan a algún plano, llegan a algún elemento, porque tuvieron que derribar esta parte de la estructura que estamos viendo, que como decís era de yeso, para llegar hasta este punto. Dentro no encontraron ningún elemento o sí encontraron algo. No se encontró allí elemento de valor alguno, pero por las características es que se presume que ese era el objetivo de este sitio. Y los intervinientes llegan a este lugar porque siempre que se allana en un lugar, ya por la experiencia, que en algún momento incluso una persona se llegó a esconder en la chimenea, se revisan todas las superficies y este punto en particular, golpeando la pared, ya daba a entender que se trataba de una zona hueca. Es por eso que se procede a hacer esta inspección y finalmente se confirma el hallazgo de esto que parecería una caleta o un depósito, un sótano quizás, pero de dimensiones menores según estamos viendo en imágenes. Iván, saliendo un poco de este lugar, el resto de la iglesia, vemos que dice Centro de Convenciones Avivamiento, sería una sucursal, lo que primeramente nos plantea, mientras vamos recorriendo las imágenes, que efectivamente era una especie de franquicia que tenían a nivel país, donde en Curuguatí había una sede, en Roque Alonso había otra sede, no sé si otras iglesias con la misma denominación en otros puntos, pero vemos un escenario, un lugar bastante amplio y después las oficinas en sí. Describinos un poco qué es lo que había dentro de este tinglado, no sé si era un tinglado o era un lugar más amplio de lo que estamos observando ahora. Sí, como dice justamente el nombre de este sitio, era un centro de convenciones, Avivamiento, la filial en el departamento central, Barrio Universo de Mariano Roque Alonso, filial de la iglesia más grande que ya fue allanada esta mañana en Curuguatí. Hay que mencionar que nosotros ya estuvimos en esa zona el viernes haciendo algunas imágenes también para ir sumando como elementos a nuestra investigación periodística y era justamente una iglesia utilizada, un centro de convenciones, porque no utilizan el nombre de iglesia propiamente en el título o al menos en la cartelería, pero era otro de los puntos de reunión de los cultos y al lado de esta vivienda hay una vivienda de este centro de convenciones, hay una vivienda bastante lujosa que también fue verificada y también formaría parte de las propiedades del clan Insfran. Esta es la fachada, estas son las imágenes que hacíamos con nuestro equipo ya la semana pasada y allí al lado está la vivienda que también fue allanada. Esta es la cuadra, Santi. ¿Qué documentos levantaron? ¿Había algún encargado? ¿El lugar estaba ya sin nadie? ¿Tuvieron que forzar eventualmente la entrada? ¿Cómo fue eso, Iván, considerando que ya han pasado algunos días desde los allanamientos a los demás puntos y probablemente ya se hayan tomado las previsiones respecto a lo que había que ocultar, a lo que había que desaparecer y demás? Ninguna persona detenida, otra vez tuvieron que forzar los accesos para ingresar al lugar. No se ha informado sobre evidencias relevantes que son incautadas en este sitio. De hecho, los agentes fiscales continúan con esa reserva que habían solicitado por 10 días y lo que se reporta es que esta propiedad nuevamente, el centro de convenciones y la vivienda ya queda a cargo de la Cenavico y no habrían encontrado evidencias relevantes, de momento al menos, que se haya informado en el marco de la operación a ultranza PI. Iván, en este momento, por lo que estamos ya viendo de la operación a ultranza en esta etapa en particular,
De hecho, la prioridad no tiene que ver con la detención de personas que trabajaban eventualmente, porque muchas de ellas estaban sin saber lo que había detrás. Probablemente muchos de los que estaban encargados de estos lugares o gente que trabajaba en limpieza o en otros rubros, es gente que trabajaba genuinamente sin tener idea de lo que escondía detrás cada una de estas empresas o cada una de estas iglesias o lugares de fachada. Pero lo que estamos observando es que el Ministerio Público ahora está en la etapa de ver todas las empresas o centros o edificios vinculados eventualmente para poner los bienes a disposición de Cenavico, bienes de quienes creen tienen alguna vinculación con el crimen organizado. Efectivamente, y de hecho, cuando iniciaba esta operación a ultranza PI, ya se informaban de unos 100 allanamientos que deben ser realizados en el marco de este operativo. Con los realizados el día de hoy, ya estamos superando la barrera de los 50 allanamientos realizados en el Departamento Central, Asunción y el interior del país. Es decir, queda todavía un 50% de los procedimientos que deben realizarse en el marco de este operativo. Seguirán siendo allanadas viviendas, ya sea en busca de evidencias o en tal caso en busca de las personas que han sido imputadas y sobre quienes ya pesan órdenes de captura. En este momento hay que decir que en el marco de la operación a ultranza están desarrollando un allanamiento en el edificio Guadalupe. Un edificio que tiene un total de 17 departamentos. Ustedes van a ver en breve nada más las imágenes. Este edificio sería propiedad de Gilberto Sandoval, un paraguayo de 29 años, quien se desempeña como piloto de esta organización, y el hombre se encargaba del hangar 23. El hangar 23 fue el lugar donde encontraron la mayor cantidad de avionetas que fueron incautadas y donde habían detenido también a uno de los pilotos, ¿verdad, Iván? Así mismo, Santi, y este departamento que está siendo allanado en el lugar también servía como hospedaje para otros pilotos que prestaban sus servicios para esta organización criminal. El mismo edificio, en realidad, más que para alquilar al resto, era el lugar para el descanso de pilotos. Efectivamente, se utilizaba para hospedar pilotos, y ustedes ya saben que en el marco de este gran esquema también había muchos de ellos que formaban parte de esta organización que se encargaba de traer por aire desde Bolivia la droga. Poco a poco la iban bajando hasta la zona central de nuestro país para que finalmente sea llevada a los puertos desde donde las enviaban la carga de droga, a Europa y África. Iván, ¿se sabe de otras iglesias que además de la de Curuguatí, la de Mariano Roca Alonso, podrían formar parte de esta franquicia? Le llamo así porque creo que es la manera de conectar de alguna manera una con otra, pero ¿hay más iglesias, centros de avivamientos que respondan al mismo patrón, al mismo esquema o no? La información que tenemos es que en el predio de Surubí y también de la ciudad de Mariano Roca Alonso estaba siendo construida un templo gigante que también funcionaría como casa de retiro. Esa es la información que se tiene. Cuando los intervinientes llegan a ese lugar el jueves de la semana pasada, se encuentran con esa construcción gigantesca que aparentemente sería una nueva filial de avivamiento, pero esa obra no llegó a ser terminada. Gracias, Iván. Muy amable, señor.